Hola a todos y bienvenidos a Buy the Dip, tu canal de inversión. Estamos una semana más en el informe semanal donde haremos un repaso de las principales noticias que pueden afectar a nuestra cartera y nuestras inversiones. Antes de comenzar con el informe, recordaros que en portfolioinversión.com podéis montar vuestra cartera de forma gratuita para hacerle un seguimiento con las herramientas que tenemos a vuestra disposición, además de que recibiréis cada semana una newsletter que tanto Martín como yo escribimos para vosotros. También tenemos una newsletter en inglés, que es un experimento que ya llevamos 2 meses haciendo, en la cual pues cogemos las tesis que leemos de otras personas, ideas, artículos, entrevistas, y os las compartimos para que os podáis inspirar también, como lo hacemos nosotros, en ideas externas. Y en ideas internas tenemos análisisdeinversión.com, donde publicamos nuestras tesis, así que también os invito a que os paséis por esa página. Con todo esto, si dejáis un me gusta y un comentario algorítmico, pues hará que este vídeo parezca a más personas y el canal pueda seguir creciendo. Así que es la forma que tenéis de colaborar a coste cero. Así que dicho esto, vamos a ver qué ha pasado con el mercado. Y ha sido una semana muy buena para Standard & Poor's. Como veis, ha subido un 3,78%. Y es que al final han venido datos bastante positivos, sobre todo a nivel de inflación, como vamos a ver ahora más adelante. Y esto hace que el mercado ya descuente las bajadas de tipos, sobre todo la primera que se va a dar en septiembre, y ya descuenta hasta 200 puntos básicos de bajadas este año. Por lo tanto, esto impulsa al mercado. Ya he comentado en algún vídeo que otro que al final las bajadas tienen que venir por varios motivos. Si la inflación baja es un buen motivo. Si el mercado laboral se va deteriorando, como parece que ha pasado y hemos estado viendo en los últimos informes de desempleo de Estados Unidos, pues todo esto son datos positivos para la bajada de tipos, pero que normalmente la bajada de tipos se da porque la economía no va bien, y de esta forma pues el mercado tendría que corregir o ponerse en precio a las circunstancias, algo que no estamos viendo ahora mismo, y sin embargo el mercado, como vemos y es la realidad, sigue subiendo y recuperándose de la caída que tuvo del 8% aproximadamente, llegó a caer desde máximos y la cual está recuperando bastante rápido. Interesante seguir viendo los grandes inflows de fondos pasivos, de todo este dinero que entra a los ETFs, lo cual sigue impulsando los índices al alza y sobre todo las grandes empresas, las 7 magníficas, que como ya vimos en otros informes semanales, suponen una gran parte de los índices. De Standard & Poor's, pues por lo menos un tercio del índice son estas grandes empresas, sino más, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si siguen entrando fondos pasivos, los índices van a seguir subiendo y las grandes empresas lo van a seguir haciendo bien. Por otro lado, la gestión activa sigue perdiendo capital y, como veis, acumula una pérdida de 2,6 trillones de dólares, los cuales se van a los fondos pasivos, los cuales últimamente, estos últimos años, han dado una muy buena rentabilidad y además su coste es bastante más inferior. Como contrapartida, creo que quizá podríamos ver más volatilidad del mercado debido a este tipo de estrategia, ya que si el mercado da con fuerza y se retiran fondos, donde más ha ido el capital es donde más va a salir. Entonces, pues bueno, esto puede aumentar la volatilidad, que como vimos con el carry trade del yen, pues subió muchísimo. De hecho, el VIX se disparó, pero no pasa nada. Ya ha vuelto a los niveles que tenía antes en un abrir y un cerrar de ojos. Esta volatilidad, en mi opinión, no creo que sea síntoma de un mercado muy sano, sinceramente. Pero bueno, es lo que estamos viendo hasta ahora y seguramente esta volatilidad con el yen y el carry trade volverá una vez veamos la bajada de tipos, yo creo, en Estados Unidos, porque al final, si Estados Unidos baja los tipos de interés y el yen pues mantiene, el Banco Central de Japón, esta subida de tipos, esta diferencia entre el valor de las monedas se va a acrecentar, o sea, va a salir menos a cuenta continuar con este carry trade. Entonces, quizás es algo que veremos más adelante, cómo genera más volatilidad, y habrá que estar a la expectativa para ver qué termina ocurriendo. Tuvimos datos de inflación de Estados Unidos que, como veis, bastante buenos. La inflación oficial reportada fue del 2,9%,
cuando se esperaba que esta fuese del 3%, similar a la del mes anterior. Como veis, llevamos desde marzo con una caída de la inflación bastante pronunciada y bastante lineal, ¿no? 3,5, 3,4, 3,3, 3 y 2,9, lo cual es bastante positivo de cara al mercado, ya que se acerca al objetivo de la Fed de mantener la inflación al 2%, y esto pues aumenta, como he comentado antes, la probabilidad de que veamos bajadas de tipos de interés este año. Si le sumamos el enfriamiento del mercado laboral, pues todo apunta a que las bajadas de tipos ya van a ser inevitables. Es algo que estamos viendo alrededor del mundo. Ya la mayoría de bancos centrales están bajando sus tipos de interés, lo cual nos va a llevar a otro ciclo de liquidez global, y esto va a impulsar las bolsas de todos los países. Al final, cuanto más aumente la liquidez, pues más vamos a ver cómo las bolsas surgen. Falta de bancos importantes, Estados Unidos, sobre todo, que baje los tipos de interés. Sí que vimos que el Banco de Japón pues va un poco a la suya porque tiene un problema bastante más serio a nivel a nivel fiscal, a nivel general, Japón. Pero bueno, de bancos importantes que veamos las bajadas de tipos de Estados Unidos, y esto va a ser lo que va a mover principalmente al mercado. La mayoría de datos, como digo, al menos los oficiales que se reportan, todos apuntan a que las bajadas de tipos de interés van a ser inevitables este año, así que veremos qué termina ocurriendo. De todas formas, si vemos un repunte de la inflación, esto se podría dilatar en el tiempo. Yo creo que hasta que no pasen las elecciones en noviembre no lo vamos a tener todo muy claro. Además, los datos que se reportan, ya sabéis cuál es mi opinión, de que los datos se maquillan y se dan con ciertas pinceladas de color, ¿no? Para que apunten a cierta dirección. Y esto, a ver, me podéis llamar conspiranoico, pero es bastante lógico que, habiendo unas elecciones en noviembre, se quieran publicar unos datos más positivos a nivel económicos que negativos para favorecer al partido que está en el poder. ¿Que después estos datos se van a revisar y se van a modificar? Sí, claro que sí, como ya pasa actualmente, ¿no? Pero bueno, yo creo que hasta que no pasen las elecciones, no tendremos los datos realmente claros, a pesar de que los que nos están llegando ahora pues nos dan cierta información que apuntan a una dirección. Veremos si después se revisan y qué termina ocurriendo, ¿no? Por ejemplo, el dato del aumento del desempleo es un dato positivo, y quizá se pueden ir maquillando en ciertos niveles, en ciertos prints, ¿no?, de datos, pero no a nivel agregado como gustaría. Como ya vimos, estaba el paro, subió del 4,1 al 4,3 Estados Unidos, y me parece que en septiembre, la primera semana de septiembre, tendremos el reporte de desempleo de Estados Unidos, así que veremos cómo evoluciona. Esto me ha parecido bastante interesante, y es que en una economía potente que crece, en teoría las ventas de los retails deberían subir. En este tweet podemos ver que sí, que parece que las ventas suben a nivel nominal, pero a niveles reales estas ventas retail bajan un 3%. Y es que los retail ha sido un sector que está sufriendo muchísimo, en los cuales pues las ventas están disminuyendo, y grandes empresas de retail, no os recuerdo ahora mismo, creo que era Nike, una empresa pues muy conocida, que lo ha hecho muy bien en bolsa, pues la cual lleva una caída bastante bestia, que os lo voy a decir, porque ha ido publicando datos de ventas y han sido bastante negativos. Mira, de hecho Nike este año lleva una caída del 21%, y porque ha rebotado ahora un 16%, si no acumularía una pérdida del 31%, y es una empresa de las potentes. De hecho, desde 2021 ha caído más de un 50%. Pero esto lo podemos ver en otras empresas retail en general también, no es únicamente Nike, ¿no? Entonces, pues bueno, la situación del retail no es muy positiva cuando, en teoría, en una economía creciente y que va muy bien, yo creo que este sector debería impulsarse un poquito más. Simplemente es otro dato, otro apunte interesante, en el cual pues me parece curioso que las ventas retail pues no suban y se mantengan planas en términos reales. Además, este gráfico me ha parecido bastante curioso, y es que la mayoría de las empresas pequeñas, bueno, la mayoría, el 44% de las empresas pequeñas no generan beneficios, no son rentables. Y aquí podéis ver cómo esto pasó en la burbuja.com, donde muchas empresas pequeñas no eran rentables, en la crisis financiera y en el COVID. Sí es cierto que las grandes empresas a día de hoy generan una de dinero enorme, pero en detrimento podemos ver
de las empresas pequeñas y las empresas medianas. Simplemente es un gráfico que me ha parecido interesante y quería compartirlo con vosotros. Pero bueno, la situación se parece bastante a estas últimas crisis que hemos tenido en la historia reciente. A nivel de petróleo, esta semana pues hemos perdido la subida que tuvimos la anterior. Como podéis ver, el West Texas pues bajó de los $80 para situarse en los 76. Simplemente movimientos debidos también a los reportes de inventarios que tuvimos de petróleo, en el cual vimos un aumento de 1,3 millones de barriles en Estados Unidos, a pesar de que destilados y gasolina seguimos viendo una bajada. Pero bueno, vemos que esto ha roto un poquito la tendencia del crecimiento, bueno, del decrecimiento de los inventarios. Veremos si esta tendencia se mantiene de subida de inventarios, aunque sinceramente lo dudo y creo que en los siguientes meses seguiremos viendo caídas, pero bueno, habrá que estar atento a ver qué ocurre, ya que esto afecta pues al precio del petróleo, que como veis esta semana pues ha corregido bastante. Dentro de las empresas petroleras que tenemos, esto nos afecta muy ligeramente, sobre todo, por ejemplo, por el tema de IPCO, pues tiene gran parte de la producción con un hedge, y por el tema de Valeura, que está aumentando producción y además vende con un premium, pues bueno, sí que afecta, pero estos niveles, estos precios son bastante buenos para las empresas que tenemos en cartera. De hecho, a nivel de oil general, el mercado está muy negativo con el petróleo. Al final tenemos la narrativa de la recesión que no se termina de ir y del decrecimiento de la demanda, pero de hecho estamos viendo un aumento bastante importante de la demanda de petróleo. Sí es cierto que no es el aumento de la OPEP, que dijo que iba a aumentar, si no recuerdo mal ahora, en 2 millones de barriles diarios, que se fumó un canuto, y la OPEP pues también tiene sus intereses políticos y ya le interesa marcar la narrativa de que el petróleo, su demanda va a seguir creciendo con fuerza. Y por otro lado tenemos la EIA, que no, la demanda de petróleo no va a subir, estamos cerca del peak oil, porque también es una herramienta política. Al final aquí está todo politizado y tenemos que coger un poquito de cada y hacernos una idea. Al final está en el término medio y si, como digo, no recuerdo mal, pues creo que la demanda está creciendo al 1,1 o alrededor de por encima del millón de barriles diarios. O sea, que seguimos teniendo crecimiento de demanda de petróleo para rato y la oferta pues está como está, va aumentando. En Estados Unidos tenemos que vigilar un poquito a ver si consiguen todavía más aumentar la oferta, aunque parece ser que este crecimiento estaba ya aplanando. Pero bueno, habrá que seguir viendo, y estos precios no son nada malos. Lo que es malo es el sentimiento en el sector del petróleo, con una gran cantidad de shorts, los cuales en el caso que tuviésemos no digo un cisne negro, pero un evento que hiciese temblar un poquito el mercado de petróleo, pues saltarían por los aires y tendríamos pues más volatilidad en este precio. Y estamos en una situación en la cual yo creo que el riesgo geopolítico que tenemos en el mundo, sobre todo en Oriente Medio y también pues en Rusia, pues no está quedando del todo reflejado en el precio del petróleo, lo cual, como digo, si tuviésemos un evento que desencadenase problemas, ¿no?, en el suministro del petróleo, pues bueno, podría hacer que la aumentase bastante la volatilidad al alza de esta commodity. Por último, terminar hablando del oro, en el cual pues hemos llegado a otros máximos históricos en su precio, pasando otra vez los $2.500, y ya sabéis que soy un permabull dentro del oro, básicamente por cómo está la situación de los gobiernos y a nivel fiscal, a nivel de deuda, y las soluciones que se presentan. Ya sabéis que son tres, o al menos yo vislumbro tres: dos realmente impopulares, que sería aumentar impuestos, y la otra reducir el gasto agregado del gobierno, y la tercera es, y la políticamente más viable con un coste político más bajo, es comerse la deuda y expropiar, o confiscar, mejor dicho, confiscar los ahorros a los ciudadanos mediante inflación. Entonces, yo creo que es lo que se va a dar. No se van a terminar de cerrar los gastos o los déficits de los gobiernos, y vamos a seguir teniendo aumento de deuda, a no ser que la inflación se lo coma, llevándonos a situaciones poco sostenibles. Y el oro, pues, en esta situación yo creo que lo va a hacer muy bien. Por último, dentro de las noticias así interesantes del mundo minero, es que hay una propuesta para prohibir la minería open pit en México. La minería a cielo abierto en México supone 2/3
del sector minero en este país, y una prohibición de esto sería un duro golpe para la industria minera pues mundial, ya que México es un gran productor sobre todo de metales bases, y lo más conocido que tenemos sobre todo dentro del sector de la inversión es la plata, ¿no? Sí es cierto que la mayoría de sus depósitos interesantes son epithermal, son venas subterráneas de mineralización, pero no hay que menospreciar, como digo, que 2/3 de la minería que se van a cabo en este país son open pits, y esto afectaría muy negativamente a la economía de México. De hecho, en esta noticia, el ministro de Minas dijo que esto afectaría al 1% del PIB del país y se perderían pues una gran cantidad de empleos, no sé si sean 200.000 empleos. Si esto se avanzase sería un duro golpe para la industria extractiva de México, pero bueno, ya sabemos que esta gente, lo que son buenas ideas, pocas tienen, ¿no? Simplemente un riesgo que tenemos, riesgo país, pero que quizá nos puede dar buenas oportunidades. Yo no creo que esto se apruebe, básicamente porque el coste es muy, muy importante a nivel económico y no sería nada positivo, pero bueno, esto puede causar y nos puede dar la oportunidad de entrar en ciertas empresas que operan en México, si aumentase su volatilidad a medida que vamos viendo noticias. También tema geopolítico, no, perdón, tema de riesgo país es el tema de Panamá, ya sabéis lo que ocurre en Panamá, Franco Nevada, nuevo presidente, veremos si se vuelve a abrir la mina, que se cerró por un tema que se apelaba a nivel constitucional, pero que ha afectado muy negativamente a la economía del país, ya que es un activo enorme en un país tan pequeñito, pues ya sabéis el impacto que esto ha tenido. Pero bueno, con esto sí que termino el informe semanal, cortito, estamos en agosto, meses de verano, vamos para arriba, para abajo. Espero que estéis bien y disfrutéis de las vacaciones, los que tengáis, y los que no, pues bueno, ya os llegará y disfrutar igualmente. Así que con esto me despido, muchas gracias, dejad un me gusta si os ha gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Chao.